seguiríamos con el fútbol, pero aquí estamos, y el fútbol es parte de nuestra vida, de nuestra ciudad. Y sin más ni más, Alberto Isol es el primero que va a conversar acerca de este libro mío. Alberto. Bueno, muchas gracias, buenas noches. No ha sido fácil venir aquí, pero aquí estamos. Me hace muy feliz presentar este libro por muchísimas razones. En primer lugar, porque todavía está por escribirse la historia del teatro peruano. No existe, existe solamente un libro que escribió Aida Balta hace ya más de 20 años, que es un libro muy general, con muy buenas intenciones, pero pasa por encima de muchos momentos también. Entonces queda solamente ese libro, al que hay que agradecerle muchas cosas, por supuesto. Y entonces nos encontramos huérfanos de una historia propiamente hablando de lo que es el teatro peruano, y la que muchas veces, y eso tiene que ver con la primera parte del libro de Gustavo, muchas veces la historia del teatro es entendida como la historia de la dramaturgia o de la literatura dramática. Ciertamente la literatura dramática es parte fundamental del teatro, pero no es lo único, ¿no? Y como dice Gustavo en los primeros capítulos del libro, últimamente se ha dado a estudiar el teatro en todas sus manifestaciones. Es tan importante la literatura dramática como la historia de la actuación, la historia de los teatros, la historia de la puesta en escena. Y ese es un campo todavía donde queda muchísimo por explorar. Entonces, la primera cosa que celebro, además de celebrar el libro de por sí, es este acercamiento mucho más global al estudio del teatro. Muchas veces, por ejemplo, hay periodos en nuestra historia, pienso sobre todo en el periodo que va entre 1917, que es la muerte de Leonidas Yerovi, probablemente el último escritor de gran éxito popular que tuvimos, hasta 1938 en realidad, cuando se funda la Asociación de Artistas Aficionados, y el 47 cuando se funda la Compañía Nacional de Teatro, Nacional de Comedias, donde aparentemente no hay nada, pero sí hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay, qué no hay? Es un periodo muy curioso, es un periodo donde tres poetas importantes que nunca se habían acercado al teatro, que son Valdelomar, Vallejo y Peña Barrenechea, escriben teatro. Obras que además tratan de renovar el teatro peruano, no lo consiguen por la situación en la que nos hallábamos. Era muy difícil producir teatro que se alejara de un cierto tipo de visión del teatro. Eso va a pasar mucho más tarde. Pero también es un periodo donde, por ejemplo, y me encanta que Gustavo lo mencione en la segunda parte del libro, porque es algo a lo cual hemos hablado mucho, en el Teatro Campo Amor, que estaba al lado de la cárcel casi, ¿no? Triunfaba el famoso Cholo Rebolledo, Carlos Rebolledo, que además fue el fundador del Sindicato Nacional de Actores, con, entre otras, una obra que tanto a ti como a mí nos ha fascinado, porque nunca la hemos podido encontrar, que se llama En Cañete ha reventado un cohete. Entonces, mientras aparentemente no pasaba nada en el teatro peruano, en el teatro limeño, estaba esa obra, que ha sido imposible de conseguir, ¿verdad? Tú no has conseguido el libreto, ¿no? Hay algunas partes que muy poquitas, ¿no? 50 veces se representó. Exacto. Entonces, parte de la manera de cómo se ha estudiado nuestro teatro tiene que ver con eso, ¿no? Solo ha quedado la literatura dramática, pero la literatura dramática, además, entre comillas, oficial, ¿no? Creo que lo fundamental, la primera cosa fundamental del estudio de Gustavo es eso, ¿no? Decirnos, había mucho más que lo que nosotros pensábamos que había. Y también me parece muy, muy importante, por un lado, la primera parte del libro está dedicada al estudio de los teatros, de las condiciones en las que se hacía teatro, que son muy importantes también. Podemos descubrir que había muchísimos teatros, hay inclusive un mapa maravilloso, ¿no?, donde están los teatros de ese momento, y uno se asombra, ¿no? El del final, perdón. Bueno, pero ese también está. Hay varios. Acá tenemos un teatro, un plano maravilloso donde vemos la cantidad de teatros que había, ¿verdad? Y eso es algo que uno no sabe, muchos de ellos, gran parte de ellos desaparecieron. Entonces, la primera cosa importante, además del libro, para doblar esto va a ser terrible, así que está esta idea de cómo el teatro es mucho más allá, va mucho más allá que la literatura propiamente dramática, y tiene que ver con el hecho teatral, ¿no?
¿no? Con lo que se hace, dónde se hace, para qué se hace. Y el teatro es, pues, terriblemente efímero. Quizás las historias del teatro son principalmente historias de la dramaturgia, porque lo que queda es el texto. Pero no tenemos idea de cómo se representaba, de cómo se hacía. Si alguien en algún momento va a querer estudiar el teatro peruano del 2018, va a tener bastante material, ¿no? Hay videos, hay imágenes, pero sabemos los que hacemos teatro y los que vemos teatro que eso nunca captura lo esencial del hecho teatral, que nunca se va a ver. La segunda parte del libro, que me parece muy, muy importante también, es el estudio de lo que se llamó siempre el teatro menor. El teatro menor, entre comillas, aparece en realidad en el siglo de oro español. No son las grandes comedias, son lo que primero se llaman las farsas, los pasos, los entremeses y finalmente los famosos sainetes, que son estas obras cortas que normalmente se metían entre una obra y otra. Es bien curioso saber que si uno iba al teatro en el siglo de oro español a ver una obra de Calderón de la Barca, no veía solo la obra de Calderón de la Barca, veía una loa, que es como empezaba el espectáculo, que era a veces una representación, el primer acto de La vida de sueño, y entre el primer acto y el segundo acto había un entremés, que no tenía nada que ver con La vida de sueño. Y luego entre el segundo y el tercero había otro entremés que no tenía nada que ver con La vida de sueño, pero tampoco con el otro entremés. Y al final había un baile que no tenía nada que ver con lo que habíamos visto. Entonces era muy raro, ¿no? Era ir al teatro y ver una serie de interrupciones. Este teatro menor tenía varias características fundamentales. El primero es que era un teatro profundamente costumbrista, más costumbrista que cualquier otra obra de teatro. ¿No? Costumbrista no solo a nivel de lo que se presentaba, sino también del lenguaje. ¿No? Muchos de estos entremeses y pasos estaban escritos en prosa y repetían el habla cotidiana. Y había una especie de licencia que permitía que en esos actos breves, en estos ejemplos del teatro menor, se hablara directamente del mundo de la época. Entonces, ya este teatro menor tiene una profunda carga, más que costumbrista, crítica. Y eso va a seguir. Y claro, no es entre comillas, claro, Lope de Rueda y Miguel de Cervantes ahora lo consideramos gran teatro, pero en su momento era visto como un teatro muy menor. Entonces nosotros recibimos ese sainete, recibimos este teatro menor y representamos obras normalmente cortas, salvo algunas obras que no son muchas, pero la mayoría son obras cortas donde se podía hablar de la realidad. En un estilo que no tenía ninguna pretensión literaria y que quería hablar de lo que pasaba. Ese teatro fundamental no lo podemos encontrar. Muy rara vez se ha editado, ¿sí? Salvo algunos autores, y en algunos casos simplemente ha desaparecido, no hay manera de encontrarlo. Ese teatro era un teatro verdaderamente popular. Era un teatro que hablaba en ese momento de lo que estaba pasando. Las famosas revistas, los sainetes, las zarzuelas, de las cuales virtualmente no ha quedado nada, muy poco. Hay una ahí que de esa que se llama Lima por dentro. Ah, sí, claro, sí, pero ¿está el texto? Pues no sé, sería interesante. Habría que buscarlo, porque el problema es que nadie los publicaba, porque no eran considerados libros importantes. Sin embargo, menciona la música, etc. Sabemos que Leonidas Yerovi escribió algunos sainetes con música, como La Salsa Roja, Manuel Moncloa escribió zarzuelas, se habla de esa famosa revista que se llamaba Lima en Kodak, ¿no? Donde además habían varios números, pero no ha quedado nada de eso, ni la música. Y eso es un aspecto muy importante de la historia del teatro del país. Y me parece muy interesante comparar cómo ciertos países, pienso en Argentina, pienso en México, pienso también en Cuba, han sabido recuperar todo ese material e integrarlo a su propia historia teatral. Creo que una de las razones por las cuales en estos tres países el teatro posterior alcanzó un mayor éxito que el nuestro, es porque supieron incorporar toda esa corriente cultural, popular, a un teatro entre comillas culto. Uno piensa, por ejemplo, en Argentina, en el caso de Roberto Cosa. Roberto Cosa es este gran dramaturgo que escribió La Nona, y La Nona es en principio un sainete que él transforma, ¿no? Él quería escribir una obra sobre la dictadura militar y se le ocurrió esta historia de esta abuela que come y no se muere, que viene directamente del mundo del sainete, ¿no? Los cubanos han sabido incorporar eso, el teatro mexicano también. Entonces, me parece muy interesante, eso no nos pasó a nosotros.
porque además el primer ejemplo de teatro independiente, el primer teatro independiente de arte que se fundó en esta ciudad fue la Asociación de Artistas Aficionados en el 38, que por supuesto hizo una labor fundamental de acercamiento a los clásicos. Allí nacieron otros dramaturgos como Enrique Solari Swain, pero que marginó de alguna manera todo ese teatro desapareció. Ríos también, ¿no? Entonces todo lo que era sainete, todo lo que era revista, fue dejado como de lado y pasó a la radio, ¿verdad? Y de la radio a la televisión. Entonces todo ese teatro quedó como marginado de alguna manera, y cuando se fundó después la Compañía Nacional de Comedias, también hubo una actitud muy crítica frente a eso. Solo años después, Guillermo Gatti Chamorro, que hizo tanto por el teatro peruano, empezó a dictar algunos de esos textos en las famosas copias mimeografiadas que repartía el Teatro Universitario de San Marcos. Entonces creo que nosotros, al ignorar toda esa zona de nuestro teatro, perdimos mucho. Entonces creo que es también muy importante, y creo que es el siguiente paso, aunque creo que Gustavo lo sabe perfectamente, que es muy difícil, sería recuperar esos textos. No tengo idea de cómo ni de dónde. En San Marcos yo creo que yo he visto algunas cosas he visto. Pero, por ejemplo, he visto algunas cosas de estas comedias que se hacían de argentinas, que las recreaba. Exacto. Las recreaba Rebolledo, pero hay unas cuantas que están con anotaciones y personajes que los cortan. Claro. Hay unos cuantos textos que he visto. Eso sería interesante para ver por qué han cortado ese texto, cómo incorporaron, por qué Exacto. sacaron esto, por qué sacaron esto. Exacto. Sería interesante editar. Sí hay. Porque siento que ahí nosotros perdimos una posibilidad. Evidentemente con muy buenas intenciones, pero se empezó a ver pues justamente todo este teatro como menor, ya no solamente menor en el sentido de pequeño, sino menor de calidad, que también es un criterio bastante discutible. ¿Qué obra merece pasar digamos, al canon de las grandes obras de teatro y cuáles no? Yo siempre me pregunto, ¿la historia de la literatura dramática es solamente la historia de los buenos textos? ¿Verdad? Hay que estudiar, por ejemplo, uno de los temas más interesantes de nuestra historia teatral es el teatro romántico, del cual se sabe muy poco y se ha editado muy poco, porque muchas veces, incluyendo a Luis Alberto Sánchez, se dice ese teatro era muy malo. Se tiene que estudiar el teatro, que es bueno o malo, se tiene que estudiar qué cosas se estudia en el teatro, y creo que ese es un criterio que también tiene que ampliarse. El teatro romántico peruano de esa época, pienso en Salaverry sobre todo, es muy interesante, porque es el primer momento donde los jóvenes peruanos empiezan a mirar hacia el pasado con una mirada, digamos, más bien crítica, empiezan a buscar reconocerse en el pasado, ¿no? Salaverry escribió una obra que se llama Atahualpa, que es una obra que, entre comillas, puede ser quizás no tan buena a nivel dramatúrgico, pero que dice muchísimo, ¿no? Entonces, también rescato eso en el libro de Gustavo, la idea de que el teatro es más allá que la obra de teatro, y el teatro es más allá que la buena obra de teatro, y que ahí estamos encontrando muchas cosas. Yo tengo una idea, es una idea personal, lo hemos conversado en algún momento, que parte del problema del público, porque el gran problema del teatro peruano sigue siendo el problema del público, ¿no? No tenemos un público constante, el teatro no es parte de la vida cotidiana de la mayoría de peruanos, eso es una realidad, hay muchísimas razones, pero yo creo que también hay una razón histórica, y creo que tiene que ver con que en ese momento donde se empieza a separar el teatro popular del teatro culto, perdemos una posibilidad y perdemos un lenguaje, y eso pasa directamente a estos programas cómicos famosos de la radio, que luego pasaron a ser los famosos programas de sábado por la noche en la televisión, donde estaban además actores que venían directamente de ese mundo. Pienso en Alex Valle, por ejemplo, ¿no? Que era un gran actor cómico que vino directamente del teatro de revista, del sainete, a través de la radio hacia la televisión. Entonces, yo celebro muchísimo este libro, podría hablar mucho más, pero no quiero monopolizar la conversación, pero me parece muy importante por básicamente estas dos razones.
además de la razón de que aparezca un libro sobre la historia del teatro peruano. Así que gracias. Sobre el desarrollo de la ciudad, desarrollo urbano de la ciudad, Willy Limeña. Bien, buenas noches. Yo quería empezar desde luego agradeciendo a Gustavo por la invitación a compartir esta noche algunas ideas sobre el libro, pero quería decir algo que tal vez tiene sentido ahora, porque cuando Gustavo me llamó para estar aquí, le dije, mira, mi campo de estudio no es el teatro, no obstante que tuve unos años de docencia en la ENAD, en la sección de diseño escenográfico en los tiempos de Ernesto Ráez, de Alfredo Meño, Alicia Sacco, tiempos realmente estimulantes, y eso es lo único que me queda un poco en relación al teatro, ¿no? Además, con Hugo Salazar hicimos un trabajo con una obra Micaela 3x3x5, al que nadie fue a ver, entonces era un rotundo fracaso, eso me pareció interesante. Sí. Bueno, en realidad acepté la invitación porque Gustavo plantea en su texto no solo una suerte de incorporación del tema urbano como un acto de compromiso con un escenario incidental como la ciudad, desde luego nadie puede liberarse de ella para producir teatro, sino porque en realidad la ciudad aparece en el libro de Gustavo como un objeto de estudio fundamental para dar sentido a una narrativa global, compleja, como la que ha planteado Gustavo, en un texto que es mucho más profundo de lo que en realidad parece por la brevedad de las páginas, pero cada línea, cada párrafo es un conjunto de ideas que en muchos casos requieren desde luego profundizarse un poco más, pero está ahí puesto como para invitar a una reflexión mucho más extensa. Y también acepté un poco estar aquí porque igualmente me ocupo de eso que mucha gente no se ocupa, que es estudiar como diría un colega chileno, la historia de los pobres urbanos de una ciudad. Esa ciudad, esa otra ciudad de la que nadie estudia, sobre todo en periodos como el siglo XIX, que es una especie de hueco negro al que nadie quiere entrar. Por suerte eso está cambiando. Es un siglo extremadamente complicado, difícil, depresivo en muchos sentidos, porque es una suerte de subida y bajada de una cantidad de sueños y derrotas y frustraciones, y por lo tanto nadie quiere entrar en ese periodo, como nadie quiere estudiar esos 3 años ominosos de la ocupación chilena en Lima. Nadie sabe si hubo cultura, si hubo actividad teatral, si alguien construyó una casa, en fin, son esos temas pendientes que me ocupan, por lo menos en el ámbito urbanístico ahora, porque hay una Lima que es fascinante desde todo punto de vista, esta Lima de callejones, casas de vecindad, de esto que a inicios del siglo XIX o XX, perdón, se denominaba la Lima de los cuartos, porque el 70% de la población de Lima vivía en cuartos de alquiler, con niveles de ocupación de hasta 8 personas por cuarto, como decía el doctor Eizaguirre, según el censo de 1903, ¿no? Entonces, ver un libro con un título como Teatro Popular, yo estaba estudio la Lima Popular, me pareció interesante establecer unos nexos en ese tema, ¿no? ¿Cuál es el devenir del sainete en el ambiente cultural de Lima de fines del siglo XIX y comienzos del XX? Se pregunta Gustavo en la página 90 de su libro. Esta es una pregunta clave para otra respuesta clave sobre las relaciones entre las ciudades y la cultura, sobre el entendido que éstas no solo expresan a través de su configuración espacial y su funcionamiento a la sociedad que la habita, sino que las ciudades realizan estas manifestaciones. La ciudad no solo evoca, expresa, comunica, simboliza, sino que ella es también un símbolo, ella también es un fenómeno que realiza esas emociones en ese contexto.
Las sociedades construyen a las ciudades para luego ser transformadas por estas. Esto es casi una frase hecha, pero que en realidad todos sabemos que eso sucede así. Bajo la noción de producción teatral y sistema teatral, el autor nos remite a un referente teórico que le otorga sentido a su afán de reconstruir la historia del teatro peruano, y en particular la historia del teatro popular producido en Lima durante el periodo 1890-1945. El autor lo plantea de una manera enfática y persuasiva. Cito a Gustavo: precisamente detrás de la vaporosa fugacidad de cada función teatral, rápidamente olvidada, está presente lo inmediato, lo cotidiano, lo que implica actualidad, lo sincrónico. Pero también está presente lo estructural, lo secuencial, lo diacrónico. En cada función teatral se articulan espacios, instituciones, institucionalidades, obras, personas, procesos, gustos y valores de particularidades propias. Bajo este fundamento, fin de la cita, bajo este fundamento teórico, como sostiene Gustavo, una historia del teatro no debería ser solo, ni siquiera ser, un mero registro filológico de grandes obras, de grandes actores y autores, sino un registro sistémico de todos aquellos elementos que directamente o indirectamente participan en la producción teatral. Y tal vez aquí está también la respuesta un poco al planteamiento de Alberto, a esa preocupación de si solo deberíamos estudiar las grandes obras de los grandes autores. Y esa es una discusión al interior de la historia, de la historiografía, que tiene ya una larga data y sobre el que aún persiste una opinión diversa. Pero en realidad, sobre este tema, respecto a lo que pasa en la historia del arte o la historia de la arquitectura, en realidad para nosotros está un poco más claro de que una historia objetiva de un periodo no puede reducirse solo a un registro de las grandes obras, de los grandes maestros, porque esto es una manera directa de ser una historia discriminatoria, excluyente y absolutamente sesgada. Porque, queridos amigos, esto equivaldría a hacer un estudio sobre la situación de la educación en el Perú, solo estudiando a los mejores alumnos del Humboldt, del Roosevelt y cualquier otra cosa, y omitiendo información sobre cuántos analfabetos tenemos, cómo están los peores colegios de nuestro país. Nadie construye una realidad objetiva de la educación o la salud de nuestro país si solo vamos a estudiar lo mejor, lo bueno, lo excepcional de nuestro país. Pasa lo mismo con el teatro, con la arquitectura, con el arte y con todas las manifestaciones culturales. Y eso es un poco lo que está en el texto de Gustavo, y por eso me pareció importante recoger de él esta idea de que efectivamente él toma la ciudad como un componente fundamental para construir una mirada global del teatro o del sistema de producción teatral del periodo en el que se ocupa el libro. La ciudad puede aparecer en el teatro como motivo de la obra misma o como personaje visible o silente, pero siempre está ahí, como aquella realidad consustancial a la vida misma que ya nadie se preocupa o se pregunta por ella. Igual, nadie se levanta todos los días preguntando que tenemos ojos o piel. Esa es un poco la tragedia de la obviedad. Y creo que pasa exactamente con la ciudad. Nadie se pregunta cómo está Lima, cómo está la ciudad, por qué está como está, porque es esa piel inherente a nuestra propia existencia desde que nacemos, salvo en aquellos lugares que no son urbanos. Pero cuando uno habla del teatro y la relación con la ciudad, pasa este tipo de fenómeno, ¿no? Un mérito del libro en este sentido es el advertir de esa entrañable conexión entre ciudad y teatro, tanto que el primer capítulo del mismo está dedicado específicamente a hurgar las conexiones entre la actividad teatral y los géneros existentes con la ciudad y su evolución para el caso de Lima. El mapa de los teatros, cines y cineteatros de Lima existentes entre 1906 y 1935 es un interesante aporte a la espacialización de este proceso. Así como cada ciudad o gran metrópoli tiene su propio arquitecto, sería imposible pensar o reconstruir una imagen de Berlín sin la arquitectura de Schinkel, o pensar en Barcelona sin Gaudí. Yo pienso que también cada ciudad tiene el género de teatro que se merece, o el género de teatro que procrea y fomenta. No sé si exagero si digo respecto al caso latinoamericano, para el periodo que se ocupa el libro,
que Buenos Aires es a la ópera como Lima es al sainete, dicho en sentido urbanístico. La Buenos Aires del 900 es una metrópoli consistente, compacta, continua, ilustrada, hecha de piedra y cemento, de gran formato, casi como París. Como Lima es una ciudad episódica, fragmentada, endeble, hecha de quincha y carrizo, iletrada, así como de pequeños formatos en diminutivo, además de enmierdada, como diría Marco Aurelio de Negro. Lima tenía en 1903 una población de 130.000 habitantes. Buenos Aires en 1904 contaba con una población 7 veces mayor, casi de 900.000 habitantes. Y Santiago de Chile en 1907 tenía una población de 330.000 habitantes. Lima, en realidad, a pesar de nosotros mismos, de toda la imaginería construida sobre ella, es una ciudad menor, a pesar de un imaginario grandilocuente sobre ella. Según los datos del Censo Municipal de 1903, dicho por el doctor Rómulo Izaguirre, el 70% de la población de entonces vivía en pésimas condiciones de habitabilidad. Esta era la Lima popular, de los cientos de callejones, casas de vecindad, tiendas y los primeros conventillos. Esta es la Lima de la peste bubónica de 1903, que la asoló con numerosas víctimas. Y el tema fascinante, perturbador, dramático, es que 100 años después, según las estadísticas que maneja el INEI, en Lima sigue habiendo casi el 60% de gente que vive mal. Entonces uno se pregunta, ¿qué diablos pasó en 100 años? Nos hemos desarrollado para no desarrollarnos, porque seguimos exactamente con las mismas cifras de miseria y precariedad urbana. Y esa es un poco la Lima que caracteriza este periodo que estudia Gustavo en su libro. Y desde luego, esta Lima, que en el 900, yo diría incluso en 1945, nunca pudo ser la gran metrópoli moderna, era un miserable pueblo urbano. Casa Grande, siendo una company town en Trujillo, tenía más vida urbana moderna que Lima, por ejemplo. Y de alguna manera el barrio obrero de Vitarte, con su teatro anarquista, tenía más vida obrera moderna que Lima. Lima era una ciudad a la que nadie quería venir a vivir, de algún modo, a inicios del 900. O de 1900, 1920, con Leguía pasan algunos cambios. Entonces, la pregunta que uno se hace es, desde luego, esta Lima, que es un pueblo urbano, no podía producir obras de gran formato. Londres y París producen novelas en el siglo XIX. Lima, pueblo urbano de apenas 100.000 habitantes y menos, lo único que puede producir es a Ricardo Palma y el costumbrismo como manifestación casi previsible de una cultura donde las familias y los lazos entre las personas construyen una identidad comunitaria absolutamente entrañable. En una gran metrópoli donde la gente vive de manera autónoma, solitaria y segura, no hay costumbrismo que sirva, porque simplemente no hay ningún chisme que contar, porque nadie se conoce, nadie sabe quién vive al costado, y esa es un poco la realidad. Entonces, una ciudad como Lima produjo lo que produjo y que Gustavo ha estudiado de una manera precisa y rigurosa. Pero siempre la pregunta que incluso en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo nos hacen es, ¿por qué es que Lima no fue como París? O perdón, no, hay que decir Buenos Aires. ¿Por qué no fue como Buenos Aires o Santiago? Porque más allá de las diferencias en número de población, hay ciudades que tienen menos población y son mucho más modernas y tienen un ethos metropolitano. Y en realidad aquí, de algún modo, me quedo con Pablo Macera. Y esta idea de que efectivamente en el caso peruano hemos tenido hasta mala suerte con la burguesía y la oligarquía que hemos tenido. Porque hemos tenido comparando solo con la burguesía y la oligarquía chilena, que en 1905 ya había promovido una ley de vivienda obrera y construyó un barrio de 100 viviendas en Huemul, ¿no es cierto? En Lima eso recién pasaría en la década de los años 30, 40, solo por la amenaza de una revolución afrocomunista. En realidad hemos tenido mala suerte. La oligarquía chilena, conservadora pero culta, prohibió que en el teatro principal, por ejemplo, se dieran obras que no fueran de ópera o trágicas. El sainete o esta cosa para el pueblo, para los obreros, ¿no es cierto? Había como una clase dirigencial culta dentro de
de su perspectiva. Entonces hemos tenido una oligarquía iletrada, absolutamente iletrada, esencialmente antiurbana, y eso es muy importante para entender por qué la oligarquía o el civilismo de la República Aristocrática no tuvo en el fondo ningún interés de construir una Lima distinta. En este contexto, a mí me parece que la figura de José Pardo es absolutamente esencial y fascinante. Lamentablemente murió, pero José Pardo fue el casi único peruano que fue testigo directo de las grandes transformaciones de París cuando Haussmann hizo de París lo que conocemos todos. Cuando vuelve él, tiene un éxito arrollador con el protocolo que armó para la epidemia de fiebre amarilla, se hizo alcalde de Lima y como presidente esbozó una Lima totalmente distinta, que queda en el plano de Luis Adá de 1872 y que terminó abruptamente con la guerra con Chile. ¿De acuerdo? Pero de ahí no pasó más nada. Lo que tuvimos efectivamente fue eso, una oligarquía absolutamente antiurbana, el lado anverso de Sendero Luminoso y el milenarismo antiurbano. Porque lo que pasaba es que para esta oligarquía y para la élite dominante, el principal espacio de reproducción social y económica era la ciudad, era la hacienda, la mina. Y la ciudad era una vitrina incidental para el cumpleaños o el quinceañero del hijo o la hija o el matrimonio, solo para lucirse, pero no para hacer ciudad, para hacer vida urbana. No le interesaba. A diferencia de la burguesía industrial bonaerense, chilena, que entendía que en la ciudad debía tener consumidores, producir industria en la ciudad, crear condiciones relativamente decentes en la ciudad y legitimarse como una clase social culta y absolutamente validada. Eso no pasó aquí en Perú, por eso tenemos la Lima que tenemos. Y aquellos fragmentos de arquitectura, entre comillas, parisina, son eso, fragmentos. La Casa Rímac, encabezando la primera cuadra del Paseo de la República, los edificios de Malakowski que rodean la Plaza 2 de Mayo, y 2, 3 más edificios por ahí, paramos de contar. Por eso hablo de que esa Lima, que fuera el sueño de Pardo y de algún modo de Luis Adá, simplemente devino una acumulación de fragmentos inconexos en medio de una Lima socialmente vinculada a una suerte de pueblo urbano y no a una gran metrópoli como todos queríamos o querían en ese tiempo plantear desde alguna perspectiva. Estoy pensando en Santiago Basurgo y muchos otros, ¿no? Y por eso cuando Werner Lange viene contratado en 1927 por Leguía para hacer el gran plano de desarrollo urbano de Lima, él inventa los términos Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, porque era la manera como se organizaba Berlín, la Groß Berlin, West Berlin, Ost Berlin, Nord Berlin o Sur Berlin. Esto reproduce aquí en Lima, nadie lo entendió, simplemente no entendían qué quería hacer y se fue tranquilamente después de construir este edificio Gildemeister, que en ese tiempo era el rascacielos de Lima, ¿no? Entonces, Ricardo Palma, el constructivismo y de algún modo los sainetes tienen ese escenario urbano privilegiado y no había otra posibilidad de que no fuera así, ¿no? En realidad lo que quería decir es que el libro de Gustavo devela esa otra ciudad desde el teatro, cuando nos relata la sucesión de obras, géneros, la ubicación de los teatros en el centro histórico de Lima. Y es interesante cuando uno ve el plano que mostró Alberto, como esa teoría del profesor Jürgen Beer, de lo que él considera el corredor de riqueza, que es como una suerte de eje que las élites siempre conservan para sí en las ciudades como Lima y todas las en América Latina, igual en Europa, es casi como una ley natural de las ciudades que tienen una estratificación social marcada. Se nota de cómo todos los teatros de algún modo están en ese eje, ese corredor de riqueza que empieza en la Plaza de Armas, Plaza San Martín, ahora Paseo de la República, y se conectan como un corredor de seguridad y de riqueza hasta Miraflores, como el gran corredor de riqueza del siglo XX para la élite social, y el otro gran corredor construido de cara al siglo XXI en Lima es el corredor de Javier Prado, que comunica a las élites que viven en La Molina para trabajar en San Isidro y
eso funciona perfectamente. Eso, leer una ciudad siempre puede ser fácil para nosotros, pero las ciudades no son tan caóticas, tienen una lógica, es muy fácil de entender, ¿no? Y entonces resulta interesante cómo Gustavo efectivamente analiza esta conexión entre el sainete, la zarzuela y la revista en función del desarrollo urbano de la ciudad, de cómo a partir de los años 20 hay como una expansión de la ciudad, la ruptura entre el concepto de centro y periferia. Es interesante porque fíjense ustedes, hasta inicios del siglo XX, esto que llamamos esto que llamamos ahora el centro histórico era Lima. Las fronteras estaban perfectamente delimitadas. Y cuando empieza a expandirse hacia los suburbios, el concepto de centro histórico es una invención, una categoría, si quieren, sociopolítico-cultural de los años 50. Hasta antes no había este concepto de centro histórico, era simplemente el centro. Y todos los teatros y cineteatros y carpas que él ha mencionado están ubicados con una lógica social, porque efectivamente las carpas y los cines teatros están más en Barrios Altos, en Rímac y Monserrate, los teatros están en el eje del Jirón de la Unión, y hay toda una logística social ahí que Gustavo se ha encargado de mostrarnos con una convicción y un plano absolutamente claro e ilegible, ¿no? Entonces, ahí hay mucho pan que rebanar, desde luego. Yo creo que hay varias cosas ahí que entender y señalar. Yo quisiera decir que el libro de seguro significa un aporte indiscutible a esa nueva historiografía del teatro peruano a la que el autor aspira a contribuir, pero considero que este aporte no se restringe solamente a este ámbito o campo disciplinar. Estoy convencido que se trata de un estudio que aporta una serie de argumentos e información valiosa que debe nutrir de manera consistente el desarrollo de lecturas más finas y detalladas de la historia de la ciudad de Lima y sus múltiples conexiones con la cultura, la vida cotidiana y ese mundo fascinante, volátil, efímero y fugaz de una apuesta teatral, como sostiene el autor. Gracias. Un montón de cosas que ha aprendido ahora. Y bueno, ahora le toca presentar a María Emma Manarelli, que ella es mi asesora de tesis, si de caso, y me ha acompañado desde el comienzo en este libro, y también nos va a hablar un poco del libro, ¿no? de su enfoque de historiadora. Muchas gracias. Disculpen la tardanza, era imposible entrar al centro histórico. Yo soy de Wikipedia y todo estaba muy complicado. Yo ahora estoy tratando de conectarme después de esta travesía a las ideas que anoté cuando fui leyendo el libro que Gustavo amablemente me ha invitado a comentar, y también de paso agradezco a la Casa de la Literatura su hospitalidad, y a Milagros Zacarriaga. Bueno, a mí me gustó mucho esta introducción, que casi es un primer capítulo del libro de Gustavo, a propósito de cómo fue construyendo un modelo, ¿no?, para acercarse a lo que él llama, ¿no?, el sistema teatral, y luego al subsistema, ¿no?, a donde va a ubicar sus objetos de interés, ¿no?, como las zarzuelas, el sainete, la revista. Entonces aprendí mucho, y creo que es muy didáctico, y esa naturaleza didáctica, sin embargo, no niega o no oscurece para nada su fineza conceptual, ¿no?
su propuesta metodológica, que creo que es muy valiosa, su diálogo con otros actores que han trabajado temas afines, y incluso otros que no tan afines, como Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Que también está incluido ahí. Entonces me gustó mucho también ver el manejo de estos términos como la sincronía y la diacronía, y cómo se cruzan los dos para entender el fenómeno teatral, ¿no? Que es tan complejo que es un logro, ¿no? Lo que hace Gustavo al ir precisando cada vez más a lo largo del libro el ámbito que le va a interesar, ¿no? Porque en verdad como que provoca irse por muchos ángulos, ¿no? Y él nos recuerda que está buscando uno, ¿no? Entonces me gustó, aprendí bastante con ese primer capítulo, ¿no? Donde termina construyendo pues esta noción de sistema teatral, ¿no? Que me parece tan interesante. Y él tiene una cita que me dejó pensando, ¿no? Dice, está citando a algún especialista, que citó al especialista, pero dice algo así como que cuando cae el telón se van perdiendo en la memoria de los espectadores, ¿no? El teatro y lo que es la obra, ¿no? Pero eso también es relativo, porque aquí estamos como memorizando también, ¿no? Los fragmentos, ¿no? Que el pasado regurgita cuando nos acercamos a él, ¿no? Y nunca sabemos si las cosas realmente están perdidas en la memoria, ¿no? Y si aparentemente aparecen en momentos inusitados o después de un largo tiempo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con lo que mencionó el profesor Udeña también al final, ¿no? Lo efímero, lo lábil, lo fútil que puede ser el teatro, pero al mismo tiempo tan tentador, tan seductor y tan expresivo, ¿no? De lo que somos, ¿no? Tanto en sus estructuras arquitectónicas, en sus diseños materiales, ¿no? Como en sus símbolos y en lo que ocurre ahí adentro y en lo que viven esas personas dentro de ese espacio, ¿no? Es como por todos lados nos está diciendo lo que es pues la vida, el arte, la creación, ¿no? Entonces me pareció, me encandiló el texto por lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, me hacía pensar, ¿no? ¿Cómo se podría... cómo se podría contar la historia de varias maneras, ¿no? Cómo la historia no está fija en el pasado, sino es tan contable, tan llena de propuestas para entender el pasado, nuestro pasado y lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, Gustavo dice en un momento, ¿no? ¿Cómo acompañan estos espacios la evolución de la ciudad, ¿no? Y me parece que es como muy poético, pero yo como historiadora también lo podría cambiar, bueno, como colegas también, como he mencionado Gustavo, ¿no? Pero lo que estamos viendo, lo que nos muestra Gustavo es también a los protagonistas mismos, ¿no? Más bien, ¿no? O sea, no son solo, claro, acompañan, pero al mismo tiempo protagonizan la ciudad, protagonizan las relaciones que existían entre las personas que la habitaban y pese a todo la van transformando, ¿no? Pese a que hay una resistencia para fundar un espacio público citadino, ¿no? Como mencionaba el profesor Udeña,
hay grupos que están apostando por su espacio, por protagonizarlo, por cambiarlo, por modificarlo, ¿no? Bueno, me llamó la atención esta mención a Helguera y a los baños populares, ¿no? A los baños públicos, cómo el desarrollo de estos espacios, sus modificaciones van acompañados por esa ciudad que se va transformando y que se pretende moderna, y como que los baños públicos eran algo que iban dibujando la ciudad, cosa que, ¿no?, suelen desaparecer en los ciclos. En Alfonso Ugarte yo he visto alguna vez. Así es, ¿no? Entonces, y era, yo pensaba, ¿no?, en 1908, entonces nunca me había puesto a pensar, aunque yo he trabajado también ese periodo, buscando otros temas, haciéndome otras preguntas, identificando a otros protagonistas, ¿no? Pero pensaba, ¿no? Claro, leía 1908, 1912, justo 1908, cuando las mujeres empezaban a ingresar a la universidad, mejor dicho, consiguieron ingresar libremente a la universidad sin el permiso, aparecieron los baños públicos, ¿no? Entonces, como que qué relación había entre que se desmantelaba la autoridad paternalista, autoritaria, a la que tenían que apelar las mujeres para poder entrar a la universidad, y aparecían los baños públicos, ¿no? Entonces, claro, no voy a intentar ahora una respuesta, pero resulta que así estaba haciendo, y es probable, y si así coexistían en el tiempo, de hecho, debieron estar vinculados, ¿no? Entonces, y bueno, entraron las mujeres a la universidad y los baños públicos y el manifiesto feminista de María Luz Alvarado en la misma época, ¿no? Entonces, como que la reflexión de Gustavo me llevaba a la reconstrucción, ¿no?, y el trabajo de Gustavo y la presentación de esta ciudad que yo también había visto, ¿no?, desde otras preguntas, desde otros intereses, me hacía pensar en cómo estos otros personajes estaban también dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, aquí estaba el Politeama en 1873, detrás del Parque Universitario, ¿no?, donde González Prada, ¿no?, pronunció su famoso discurso, etc. Entonces, fue como leer el libro, fue también, ¿no?, aparte de aprender cómo pensar estructuras, conceptos para entender cómo funciona el teatro, etc., fue también como ir incluyendo en ese escenario grande, formado también por pequeños escenarios del subsistema, ¿no?, de teatro, a estos otros protagonistas, ¿no?, que actuaban también, ¿no?, que actuaban en esa Lima que parecía cambiar, que la gente quería cambiar, ¿no?, que muchos grupos subalternos, populares, que estaban vinculados con la aristocracia, pero no eran tal, querían que cambiaran, ¿no? Entonces me parecía interesante, y cómo eso se reflejaba en la estructura habitacional, se le llaman también estructura habitacional, ¿no?, del teatro. Me gustó mucho ver cómo se repetían las formas de concebir los espacios, pese a que las cuestiones, ¿no?, que las propuestas teatrales cambiaban, ¿no?, como que seguían construyendo ese espacio grande que no servía para nada, pero seguía estando allí. Entonces uno dice, ¿por qué lo seguían construyendo si ya no servía para nada, ¿no? Entonces también nos hace pensar en cómo somos, ¿no? Entonces como que nos cuesta deshacernos y chao, esto ya no va más. No, seguían construyendo ese espacio, pero no me acuerdo del nombre que tiene en el teatro, pero... En la sala de Eso. Que los cines se ha visto, se ve que los cines en los años 50 todavía se ve lo que se llamaba platea lateral. Claro, no tenía sentido. No tenía sentido, ¿no? A veces, no como esas leyes, ¿no?, que quedan ahí, que no se abolen nunca, y que uno dice, ¿cómo? Hasta 1985, si una pandilla digamos, si uno de los miembros de una pandilla que había violado a una mujer se casaba con ella, ya todos se veían libres de la pena, era algo así, esa, ¿no? Seguía la ley allí, pese a que no se usaba, ¿no? Entonces, pensaba en esas cosas, cómo no nos podíamos deshacer, ¿no?, de las cosas,
cómo tirábamos las cosas al techo y las dejábamos ahí, cómo nos costaba, o sea, ¿qué significa también, ¿no? ¿Qué significa retener, ¿no? Esas estructuras que no nos sirven, pero que nos remiten a que aparentemente no nos sirven, pero que las necesitamos, ¿no? Porque si no, no las reproduciríamos. Entonces me parecía interesante. Y por otro lado, esta cuestión de los espacios dentro del teatro, ¿no? Como que habla también de la poca tendencia, diría yo, a la segregación, pero más a una inclusión en desigualdad, ¿no? O sea, resulta que no se separaban. O sea, por el mismo, a pesar de los cambios, el presidente seguía entrando a su palco por el mismo lugar que la gente entraba a su cazuela, ¿no? Entonces, estas cercanías, estas proximidades nos hablan más, claro que después el presidente entró a su palco y los cazuelas tiraban cazuela, nomás no, entonces no, en un grupo de la municipal tantas veces. Pero cómo estas estructuras arquitectónicas nos hablan también de cómo son los vínculos y de cuán separados o cuán jerarquizados somos, ¿no? Me parece que si seguimos el hilo propuesto por Gustavo, vemos más una sociedad que no segrega, sino que jerarquice la mezcla, ¿no? Un híbrido que en vez de separar, como los ingleses, ¿no? Claro, en vez de separar, junta pero jerarquiza, ¿no? Entonces me parece que es algo que es algo que yo siempre pienso, pero como que lo vi en el texto de Gustavo y me pareció interesante, ¿no? No sé si es porque siempre estoy pensando y lo vi allí, pero en fin, ¿no? Pero de todas maneras, esta cuestión híbrida y esta mezcla sin contaminación o un tipo de contaminación que se arregla en la subordinación, digamos, está también la tensión por la separación, intentos de separarse, ¿no? Intentos de lo moderno, ¿no? De instaurar lo público. Entonces, pero cómo esto está todo mezclado con los patrones tradicionales, ¿no? Y me parece que eso se ve de una manera casi gráfica ahí, ¿no? Bueno, después me gustó ver a Peter Bacigalupi porque justo él estaba vinculado al teatro, ¿no? Este personaje que no está central en el texto de Gustavo, pero que fue pues el director de Perú Ilustrado, ¿no? La revista más importante de la época, y tiene también una empresa teatral, parece, claro, ¿no? Claro. Aquí, y también está involucrado en el Perú Ilustrado, que es, digamos, un diario que también Clorinda Mato, por ejemplo, dirigió, y bueno, fue expulsada y en fin, y excomulgada por la iglesia, etcétera, a propósito de un artículo que se publicó en el Perú Ilustrado que dirigía Peter Bacigalupi, que yo no sabía que estaba involucrado en teatro. Entonces la próxima vez que me acerque a ese periodo, pues tomaré el libro de Gustavo y lo citaré. Gracias. Entonces eso también me parecía interesante, ¿no? Este asunto de los carteles como medios de comunicación también me parece un punto como para una tesis, ¿no? Una tesis que tenga que ver con la historia y con los medios de comunicación, ¿no? Que había un inglés ahí, creo que un cónsul inglés que le decía no sé quién, bueno, ¿para qué vamos a publicar un periódico? O sea, que la gente todo el tiempo lee estas paredes y estos carteles que están acá impresos, ¿no? Entonces también me llamó la atención esa observación, esa evidencia, ¿no? De los carteles y los medios de comunicación, como medio de comunicación, ¿no? Y que cuando eras épocas de 30, 20, 30. Hace, bueno, ya un poco, ¿no? Sí, Pero 20, 30. hemos visto carteles pegados. Los de toros eran los últimos, ¿no? Claro. Y de farmacias como Mejoral, También. De Hasta los 60, sí. Sí, ¿no? Un medio de comunicación para un tipo de ciudad, con un tipo de lectores, ya que estamos en una casa de literatura, ¿no? Sería interesante hacer un estudio sobre eso también, ¿no? Pero es internet. En fin, y pues eso de que no desaparecían espacios que no servían, pero por algo sería,
Pero sin duda, ¿no? Desde ya para terminar, pese a estas ambivalencias, aunque no sé si son ambivalencias, bueno, a estas incomodidades de las élites de la aristocracia por crear espacios públicos o crearlos solamente en la medida en que pudieran controlarlos y con mucha dificultad para que se vuelvan masivos e integrar a desiguales, ¿no? en un espacio nuevo, que es típico de este periodo, ¿no? Que uno ve ahí los anarquistas, los médicos, los vanguardistas, los libres pensadores, ¿no? Los anticlericales, las mujeres, etcétera, presionando, ¿no? Empujando todas estas murallas reales y simbólicas, ¿no? Y las dificultades para que eso realmente se cristalice, ¿no? Creo que es una de las características del periodo, por lo menos hasta el guía, ¿no? Después ya la cuestión política va por otro lado, pero eso es lo que vemos ahí. Pero gracias a Gustavo vemos también, o sea, yo veo una ciudad como más poblada, ¿no? Y puedo entender a los personajes que a mí me interesaron antes, ¿no? Entonces me pregunto, ¿no? No sé, si Cristian Damm iba al teatro, si María Jesús Alvarado estuvo cerca de tal sitio. Un dentista, ¿no? Cristian Damm, un dentista libre pensador. Sí. Él fue el fundador de la familia Sharon de Tato Maxi. Y de la idea libre, claro, también. Que quedaba en la Plaza Santana. Sí. Ahí se estrenó todavía tenemos más que hablar. Para la tesis. Lo buñí un poco cuando me dijo que iba a escribir un libro antes de sustentar la tesis y dije, bueno, lo vuelvo a leer. Y una línea de tesis hasta que esté completa. Me piqué. Pero bueno, valió la pena, realmente, no importa. ¿No? Entonces es una ciudad muy dinámica, con mucha gente diferente, ¿no? Y con muchas propuestas modernizadoras, de verdad modernizadoras, pero bloqueadas por el miedo, ¿no? Por el miedo de las élites a abrirse, a renunciar renunciar a patrones de vida, de relación, de formas de ser y adoptar otros, ¿no? Que es algo que ha caracterizado a las élites peruanas en general, ¿no? Entonces hay toda esta cuestión de los cholos y las mujeres, ¿no? La cuestión de los cholos, por ejemplo, cuando ese rebolleo haciendo el arqueólogo cholo. No, entonces uno no deja pensar en ello, ¿no? ¿Ah? El barbero, el arqueólogo. Claro, todos cholos, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, Aníbal Quijano y todo eso está rezagado con respecto a acá, porque acá ya, ¿no? Y acá empieza también el laberinto de la soledad, porque estaban allí bien, muy activos. No, quizás, no sé cómo. Sánchez Cerro, de otro punto de vista también. Sánchez Cerro también, ¿no? Y estas mujeres y los lunes femeninos y todo, entonces, de verdad que. Y esta adaptación de la Gran Vía a la Colmena me parece interesante, ¿no? Y uno puede decir, bueno, qué copiones, por qué son tan poco originales, pero no, también inspirarse y observar la Gran Vía y pensar en la Colmena, o sea, ahí está, ¿no? Esta especie de traslado de imágenes y de figuras, ¿no? Entonces, me parece creativo y me parece que eran recursos que la gente probaba en la época, ¿no? Entonces, después, no sé, Cóndor pasa como zarzuela, presentándose... Dramática, era una cosa... Zarzuela dramática, y yo me dije, ¿qué es esto? ¿No? Y con otro autor, no solamente Salomé Robles, sino hay otro que tú mencionas, ¿no? Sí, es el autor del texto. El autor del texto. Sí, Salomé Robles es el autor de la música. Ya. Bueno, y se estrenó en el MASI. En el MASI of Lima. ¿No? Acá en la Plaza Santana. En el 1913 creo que se Pero qué interesante. Hay la foto, además, todas esas historias están acompañadas con documentos gráficos deliciosos, ¿no? Estas hermanitas que hacen el teatro infantil, ¿no? Teresita Arce, las travesías. ¿Eran las travesías? Claro. No. Esas eran las tío de Miranda, Bueno. que Miranda era la travesía. Y
por último, Nicomedes Santa Cruz en 1908 con Leguía con El confort del hogar. O sea, para mí como historiadora todas son fuentes nuevas que necesito volver a mirar para redefinir ese periodo tan fascinante de la historia del Perú que es 1890 a 1930, ¿no? Que hay un potencial de cambios y una crítica a la república aristocrática y a sus estatutos, sus constituciones, sus estilos, etcétera, que después van diluyéndose, ¿no? Y se convierten en otra cosa probablemente. Pero bueno, gracias Gustavo por presentarme el periodo que adoro con otros protagonistas y redefinir los míos también. Gracias. Ahora, yo creo que podrían algunas preguntas del público, si con todo gusto podríamos ayudar. Y al final, bueno, los agradecimientos del caso de mi parte, ¿no? Bueno, por curiosidad, hablas unas buenas páginas ahí del Teatro La Cabaña, con su botecito. Eso es después. Eso es después. Ahí es después. Es del 35, eso es del 30 y tantos. ¿Fue original un restaurante? Sí, Pero eso es después. restaurante. Parque de la Exposición. Esperamos el segundo. Eso es después. Mucho después. Hay todo el caso del teatro chino, ¿no? Ah, sí, pero eso sí Que es eso es más. muy interesante. Eso es bien interesante, pero eso es. Hay que indagar mucho más. Hay una cosa Hay que indagar bastante- muchísimo más, ¿no? Sí. Hola. Bueno, felicitaciones por la presentación, ha sido muy interesante. Quería preguntar, ustedes distinguieron entre el teatro escrito y justamente la investigación que ha realizado que se centra en el acto y en su repartición cultural. Quisiera preguntarte sobre cuáles fueron tus fuentes de investigación y primero que nada, ¿cómo surgió tu inquietud para investigar el teatro desde esa óptica? Bueno, eso, bueno, fue larga, ¿no? La historia ha sido larga, pero primero encontré el teatro en la colección de San Marcos. Encontré una colección cuando dirigía la Biblioteca Española de las Artes, encontré libros, encontré montones de cosas, encontré fotos, encontré afiches que tenían que clasificar como bibliotecario. Eso fue el primer encuentro. Yo verdaderamente mi tesis la quería hacer sobre lectura, sobre historia de la lectura, pero era mucho más, tenía tener otro enfoque, tenía una cosa mucho más, no tenía los instrumentos en ese momento interesantes, ¿no? Comencé a trabajar en eso de la colección de teatro y coincidió con tiempos mejores en que la ESI de España daba becas. Entonces me fui 2 meses a España y muy bien, ahí pude tener contacto con el archivo, en cada Generalitat en España tienen un Instituto Nacional de Teatro que investiga todo. Entonces ahí pude ver yo, me mandaron información y encontré eso del sistema teatral, encontré un enfoque de unos argentinos que me sirvió mucho para comprender lo que significaba el teatro, porque es eso que decías al comienzo, que la historia del teatro no es la historia de la obra, el teatro en sí del impreso, sino la historia del teatro es la historia de la escenografía, es la historia especialmente de la actuación, de la forma de actuar, que muchas veces es dificilísimo encontrar la forma de actuar. Por ejemplo, Marian Vargas, yo llevé un curso a distancia con Magali Muguercia. Es una historiadora cubana que vive en Santiago, y encontré que la forma, vamos a decir, de actuar es lo más difícil de encontrar. Entonces ella, por ejemplo, tenía una foto de no me acuerdo quién era, pero era un actor, y un poco en su expresión se podía sacar algunas cosas, pautas que te daban, por ejemplo, la forma de actuar es
muy difícil de encontrar. Y como no hay registros, ahora, vamos a decir, todo lo que es grabación, todo lo que es, todas esas cosas vienen posteriormente, o sea que se tiene que intuir muchas cosas. Y eso es muy importante, ¿no? De repente tú puedes añadir algo de eso. Sí, Magali Muguercia es además la primera, ha escrito 2 volúmenes de un libro que les recomiendo, que es la historia, ¿no? La pueden conseguir, porque habla, el primer volumen va hasta los años 50 y después del 50 al 2000, y ella habla sobre todo, por ejemplo, de una cosa que me parece apasionante, que es la diferencia entre el actor nacional y el actor culto, ¿no? El actor culto era aquel actor al que se le borraba cualquier característica idiosincrática, racial, nacional, etc., para conseguir, un poco como los locutores de noticias de CNN, que les borran los acentos, y que si querías encontrar realmente un retrato de la realidad, la podías encontrar solo en el actor nacional, que era, así se le llamaba, que sin embargo era sobre todo un actor cómico, que hacía todos estos personajes, el Cholo Rebollero, Teresita Arza, que se dio que hace en los primeros años de la televisión. Entonces también había ahí un elemento de que se pintaba, entonces era una cosa muy curiosa, ¿no? Porque por un lado era un intento de representar una realidad, pero al mismo tiempo la tergiversaba. Entonces todas esas cosas, por ejemplo, se han empezado a estudiar hace muy poco, ¿no? Y son apasionantes porque la mueca es muy difícil, claro. A mí me pasó una cosa interesantísima, para que vean, ¿no? Sara Bernard fue la más grande actriz del siglo XIX, era francesa. Cuando vino al Perú en los años 80 del siglo XIX, tuvo tal éxito que el público desenganchó los caballos de su carroza y la llevaron. Y yo vi una vez, Albert Finney, este actor inglés, presentó una serie de documentos de actores y empezó con una escena de ella y el público no paraba de reírse a carcajadas. Era una escena trágica. Claro, indudablemente la rapidez de la cámara del cine le daba un poco de risa. Yo decía, pero a ver, la gente no puede haber sido tonta. O sea, ¿cómo ha cambiado? Entonces me puse a pensar, primero, cómo ha cambiado lo que nosotros consideramos una buena actuación, pero sobre todo lo imposible que es capturar lo que es la actuación si no es en experiencia viva, ¿no? Creo que eso también es interesante, porque inclusive si uno ve videos, cuando la gente de teatro sabe, yo les cuento en todo caso que lo peor que uno puede ver es un video de una obra de teatro. Es espantoso, porque estás como negando la esencia, a menos que hagas algo específicamente de video, ¿no? Entonces aquello que es la esencia del teatro, que es esta comunicación inmediata entre actores y espectadores, es imposible de reproducir y de estudiar en su verdadera esencia, ¿no? Yo leí que este actor Olmedo, el argentino, que murió hace unos años, ¿no? Él podía tener, o sea, que hacía en sus sketches que hacía en televisión, podía tener comunicación de la risa con los actores con los cuales está trabajando, con el público, con los que estaban detrás de escena y con no sé quién más. O sea que él podía jugar al mismo tiempo la risa con esos cuatro. Muy difícil, ¿no? Pero lo podía. O sea que si alguien le decía algo del público, inmediatamente le contestaba, pero de repente el otro del costado le decía, te has olvidado o algo parecido. Entonces una cosa fabulosa, bueno, además, de ese tipo de teatro, ¿no? De la ese esencia del teatro popular que tú estudias es la improvisación, el salirse del texto. Entonces eso también es como imposible de saber cómo era, ¿no? Porque indudablemente uno iba a ver, yo me acuerdo de haber visto a la gran Lola Vilar, que era una extraordinaria actriz, maravillosa actriz, hacer una obra y se salía todo el tiempo de la obra, y lo más interesante al final era la salida de la obra, porque hablaba sobre muchas otras cosas, ¿no? Y probablemente eso también pasaba en ese momento. Ahí venía la crítica política de por supuesto. Era la única manera de burlar a la censura. Existía una censura muy fuerte a la que había que enviarle los textos. Entonces te los devolvían con muchos tachones. Pero, por ejemplo, la censura no tenía ningún poder inmediato sobre lo que se decía en el escenario, ¿no? Bueno, muchísimos. Se ponía un nombre, por ejemplo, en una obra, es tipo el socio de Leticia o el primo de Bogotá, que es justamente que coincide con la guerra con Colombia. Y se cambiaba, venía la censura cerrada, entonces le cambiaban, no sé, el socio de Chosica. Pero era igual, o sea que lo mismo que hacían, le ponían ese nombre, se acabó, pero hacían el chiste igual y metían la política igual. Eso sí.
Y eso era diario, eso era también de improvisar todo el tiempo. Por eso es tan efímero, por eso es que no se escribía. Y a veces por eso es que están como lo que dices, ¿cómo se llama eso de la cita esta de que con el vapor que se... Claro. No, el vapor, el libro de... Lo que es sólido se desvanece en el aire. Lo que es sólido Sí, se claro. aparece en el aire. En Marx. Claro. Claro, de los que es sólido se desvanece en el aire. O en el caso de felicitarse, Jabón Prado lava la ropa, no quita la mancha, de inmediato la toma. Claro. Y a Teresa Arce también la amonestaron porque el tiempo justamente del plebiscito de Viejo León, que vino este señor Velo, ¿cómo se llamaba? Era un político brasileño que vino para el territorio de Colombia, y parece que ella hizo un canto, y le prohibieron que lo cantara. No sabemos qué fue, no sabemos si repente una cosa completamente irrisoria, ¿no? Pero le prohibieron, y eso demostraba un poco la fuerza de la censura, ¿no? Que inmediatamente te cortaba. Pero los actores tenían su forma de meterse por debajo, como hasta ahora lo tienen muchas veces. Yo alcancé a ver a Teresita Arce en la televisión, ¿no? Los primeros, yo era muy niño, pero yo me acuerdo de los programas. Y creo que pasó directamente de la radio a la televisión. Venía de teatro de revista. Era muy gracioso. Ella entró por canción, porque ella recuperaba también la música folclórica. Fue una de las primeras que recuperó la música folclórica de la sierra y de la costa en las obras que cantaba, antes de las cantantes en el teatro. Todo eso está por investigar. ¿Alguna otra pregunta? Un montón de cosas, ¿no? Creo que contesté a tu pregunta, Cristel, o no la contesté completamente. Tocas a las fuentes fueron muchos los periódicos, recorrer los periódicos, por ejemplo, el periódico Diario, La Crítica, y los avisos, y fotos, ¿no? Y intuición, y mucho lo que tiene que ver con internet, porque yo quiero agradecer realmente a las columnas de internet, esta columna de esto de Lima, pues, La Única, a mí me sirve muchísimo, porque tiene mucha gente que recuerda muchas cosas que son importantes, ¿no? Y que realmente son muy frágiles de memoria, ¿no? Pero se acuerdan del vecino que vivía ahí, etcétera, ¿no? Eso es súper interesante. Bueno.